Hermanos, hace un mes cuando tuvimos el festejo del Día de las Madres, les decía que el propósito de la meditación, si bien era tomar algún pasaje que tuviera que ver con el día especial, no quería que ninguno se sintiera excluido, y hablamos de un pasaje allí en la primera carta del apóstol Pedro, muy conocido, referido hacia las mujeres, pero vimos que el pasaje tenía también enseñanza para los varones, independientemente de su condición, de si eran padres o no. Yo quisiera invitarles en esta tarde que hiciéramos exactamente lo mismo, meditando sobre este pasaje en Filipenses capítulo 4 y el versículo 9, y que lo tuvieran allí a la mano o a la vista, pero pensando en que no es un pasaje ni esta es una meditación dirigida exclusivamente a los varones que aquí somos papás, sino también a los varones que no son papás o no son papás todavía, a las hermanas, independientemente de si sean casadas, solteras, mamás o no, porque vamos a ver aquí en esta carta que el tema de la meditación tiene que ver con la función que todos tenemos, sin excepción, de ser educadores. Y no me refiero propiamente a la imagen de la maestra de escuela con la regla y el gis en la mano, sino me refiero más bien a la responsabilidad que la palabra de Dios deja muy en claro que todos tenemos en cuanto a influir e impactar de manera positiva o a veces no tan positiva a las personas que nos rodean. No solamente a los pequeñitos, sino también a personas que probablemente ya no sean tan pequeñitos, incluso a personas que pudieran ser contemporáneos en cuanto a nuestra edad o incluso mayores. Y creo que este versículo con el que el apóstol Pablo casi que termina esta carta a los filipenses, sabemos que esta fue una de las cartas que él escribió desde una prisión en Roma, ya muy cercano a su partida, ya muy cercana a acabar esta carrera y a terminar de pelear la buena batalla que le comenta a su hijo en la fe, Timoteo. El apóstol Pablo en Filipenses 4, ya casi concluyendo, como vemos en el versículo número 8, con esa primera frase con la que empieza el verso, por lo demás, hermanos, casi ya para concluir, hermanos, para finalizar, hermanos, una de las cosas que menciona es este proceso o esta responsabilidad de educadores en 4 diferentes perspectivas, en 4 diferentes elementos que son los que acabamos de leer en el versículo número 9. Les invito que los puedan identificar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Creo que claramente podemos identificar que en la labor de educación, en la labor de formación, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice que hay por lo menos 4 elementos complementarios. Si ustedes tomaran una manzana y la dividieran en 4 partes, se darían cuenta que ninguna de estas partes hace la manzana, que podemos separar cada una de estas 4 partes, pero que es el conjunto el que hace que propiamente la manzana sea manzana. Cuando hablamos de un proceso de educación o de formación, y sobre todo cuando lo vemos en una perspectiva eterna, nos damos cuenta que el proceso de formación, de educación de cualquier persona de las que estamos aquí, papás, mamás, jóvenes, solteros, solteras, independientemente de lo que se trate, tiene por lo menos estos 4 elementos que se complementan uno con otro y que yo creo que tienen que decirnos mucho a todos los que hoy estamos reunidos aquí, independientemente de si seamos papás o no. El primer elemento dice lo que aprendiste, y evidentemente que este es un primer elemento que yo creo que es quizás el más conocido, el que nos resulta más familiar para todos los que nos damos cuenta que nuestra vida tiene algún tipo de impacto en las vidas de los demás. Pensemos un poquito en el rol de papá, en el rol de mamá, pero también a lo mejor en el rol de tía, en el rol de tío, en el rol de abuelo o en el rol de abuela, en donde también ejercemos influencia sobre otros. Un primer vehículo, una primera avenida, una primera parte de este proceso tiene que ver precisamente con lo que los demás aprenden de nosotros. Es decir, tiene que ver con lo que los demás entienden de nosotros.
tiene que ver a lo mejor con el proceso más formal de enseñanza o de aprendizaje o de educación o de formación. En el Deuteronomio, en el capítulo 6, dice la palabra de Dios, pues la instrucción que Moisés o Dios a través de Moisés da al pueblo de Israel. Y estas palabras, Deuteronomio 6:6, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y vean cómo dice el versículo número 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Lo que aprendisteis. Evidentemente el elemento de aprendizaje, el elemento de entender, el elemento de compartir, el elemento de abrir la boca y enseñar es quizás el elemento que nos resulta más familiar a todos los que estamos aquí. Viene la imagen a lo mejor del maestro enfrente del grupo de alumnos, viene a lo mejor la imagen del pastor enfrente a su congregación, viene la imagen a lo mejor del instructor enfrente a sus entrenados, viene la imagen del padre o de la madre al frente de la mesa, quizás compartiendo un tiempo de devocional familiar. Nos resulta muy común. Yo quiero solamente que notemos que este primer elemento, si bien es un elemento formal, no es un elemento rígido ni acartonado, porque incluso en el libro del Deuteronomio dice en el versículo número 7 que estas palabras habrían de repetirse a los hijos y hablar de ellas estando en casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, no están limitadas a un tiempo y a un lugar específico. Incluso esta primera etapa o este primer elemento que tiene que ver con la formación y la educación formal de la palabra de Dios, las enseñanzas, los mandamientos, los preceptos, etcétera, no está limitado solamente a un lugar o a un tiempo en particular. Dice, estarán primero en tu corazón, las repetirás, y aquí vemos un elemento interesante, hay que repetir. No podemos decir, bueno, yo ya le dije una vez y con eso debe bastarle. Todos sabemos que necesitamos que se nos repitan las cosas. La publicidad nos repite los mensajes que quiere que se nos queden grabados en la mente, y nosotros como padres también tendríamos que entender que nuestros hijos necesitan que se les repita. El apóstol Pedro decía, para mí no es gravoso repetirles estas palabras, entonces ahí les voy, y les volví a repetir lo mismo en sus cartas al pueblo de Israel. Entonces, dice que hay que repetirlas, pero dice que hay que repetirlas en varios momentos, en varios ambientes. En tu casa, en el camino, al levantarte, al acostarte. O sea, hace que si ustedes ven este primer elemento, y aquí me quisiera referir a lo mejor a los papás que junto conmigo estamos hoy aquí, pues evidentemente se nos instruye que como papás tenemos en este primer elemento dos responsabilidades muy claras. Primero, que las palabras estén en nuestro corazón, porque si no están en nuestro corazón, o lo que está en nuestro corazón no es la palabra de Dios, pues quién sabe qué cosas vamos a estar repitiendo. Pero segundo, que aún estando en nuestro corazón tenemos que ser lo suficientemente creativos, lo suficientemente flexibles, lo suficientemente adaptables como para repetirlas a nuestros hijos en varios escenarios, en varios momentos y en varios lugares. Si la palabra de Dios estuviera, digamos, actualizada a nuestro entorno, a lo mejor tendríamos que hablar y la repetirás a tus hijos cuando vayas a dejarlos a la escuela, en el tráfico, y cuando comas, y cuando te acuestes, y cuando vayas al cine. O sea, hay que buscar oportunidades, es lo que está diciendo aquí el libro del Deuteronomio, para hacer llegar este primer elemento que tiene que ver con la educación formal, con la instrucción formal hacia los hijos. Simplemente un ejemplo de muestra. Si ustedes ven en el Evangelio esta etapa de la formación, de la instrucción en la vida del Señor Jesucristo, se van a sorprender de lo multifacético que el Señor Jesucristo fue para repetir e instruir estas palabras. Por ejemplo, díganme algunos diferentes lugares, ambientes, entornos en los que ustedes verían al Señor Jesucristo en el Evangelio repitiendo estas palabras a los 12,
a los 70 o a todos los discípulos en diferentes momentos de su ministerio terrenal. ¿Dónde ustedes ven al Señor Jesucristo hablando, instruyendo, enseñando? A ver, ¿dónde lo ven? ¿Cómo? Ok, lo ven en un monte enseñando, perfecto. ¿Dónde más lo ven? Lo ven en la barca enseñando, ok. ¿Dónde más lo ven? En las plazas públicas también lo ven, ok. ¿Pero en dónde? A ver, en el templo, lo ven en la sinagoga enseñando. Lo ven en casas enseñando. Lo ven enseñando, caminando. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde dice que iban caminando y empezaron a agarrar espigas los discípulos o los apóstoles y luego por eso los criticaron? Bueno, creo que estamos viendo un ejemplo muy claro, un rol, un modelo muy específico de la riqueza que puede ser este primer elemento que, aunque formal, no necesariamente tiene que ser acartonado, frío, rígido, de decir, bueno, solamente yo instruyo y solamente yo enseño y solamente yo repito las palabras de la Biblia a los míos los martes en la noche de 7 a 8, que es la hora devocional familiar. No, deberíamos estar mucho más abiertos, de ser mucho más creativos y mucho más flexibles para hacerlo, como dice en Deuteronomio, al acostarte, al levantarte y cuando andes por el camino. Si las palabras están en tu corazón, pues dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si están en tu corazón, pues evidentemente van a salir en todo momento y en todo lugar. Primer elemento, entonces, lo que aprendiste. Segundo elemento, lo que recibiste. Son cosas diferentes. Y algunos aquí nos gustaría que mucho del proceso de formación y mucho del proceso de impacto en la vida de quienes nos rodean se limitara solamente a lo que nosotros podemos enseñar, solamente a lo que los otros pudieran aprender. Porque a lo mejor nosotros somos muy buenos con las palabras, porque a lo mejor somos muy buenos maestros, porque a lo mejor podemos usar muy buenas ilustraciones, porque a lo mejor podemos explicar conceptos muy complejos en una forma simple, y nos gustaría que esa fuera la única avenida y el único carril o el único canal de impacto en la vida de los otros. Pero vean que el apóstol Pablo dice que hay una segunda avenida, una segunda fuente, una segunda parte de esta manzana, que no tiene que ver con lo que los otros aprenden, sino que tiene que ver con lo que los otros reciben. Con lo que los otros reciben. Déjenme ponerles algunas interrogantes o algunos cuestionamientos. ¿De qué tanto serviría que yo repitiera palabras que tengan que ver con el amor, palabras que tienen que ver con el servicio, palabras que tienen que ver con el perdón, palabras que tengan que ver con la misericordia, todas ellas palabras tomadas de la Biblia, todas ellas a lo mejor palabras que yo he guardado en mi corazón y todas ellas palabras que a lo mejor yo repito incesante y constantemente en los que me rodean? Si estas personas a las que yo se los repito no reciben de mi parte amor, perdón, misericordia y servicio, para poner solamente algunos ejemplos. ¿De qué serviría que yo pudiera organizar un tiempo de devocional familiar o que yo pudiera a lo mejor predicar domingo tras domingo sobre las grandes verdades del Evangelio si ustedes y las personas que llegaran como visitantes no recibieran nada de lo que estoy yo hablando? Si hablásemos aquí del amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo perdona, pero nos encontráramos más bien con una relación de desconfianza, de falta de misericordia, de falta de oportunidades, de falta de cercanía. Entonces, no sé si se dan cuenta que cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aquí dice, bueno, una cosa es lo que aprendisteis, pero otra cosa es lo que recibisteis. Y a veces hay una desconexión. Y a veces yo puedo estar en una organización que se precia de ser una organización
guiada y administrada por valores. Y a lo mejor yo puedo estar en una organización que se precia de ser una organización en donde tiene un código de ética y un código de conducta y en donde se habla del respeto y la integridad y bla, 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 bla. Pero si yo no soy receptor de ninguna de esas cosas, pues la verdad es que no solamente va a haber una desconexión, sino que va a ser un mensaje total y absolutamente altisonante, un mensaje esquizofrénico, que se dice una cosa, pero lo que yo recibo es algo muy diferente. Yo no recibo respeto en mi trato diario, yo no recibo integridad en mi trato diario, yo no recibo aceptación en mi trato diario, yo no recibo perdón, yo no recibo misericordia, yo no recibo servicio, yo no recibo amor en mi trato diario. Pablo está diciéndoles a los filipenses, ciertamente una venida es lo que ustedes aprendieron y es un excelente punto de partida, es un excelente cimiento lo que aprendemos, es muy importante, pero vean que la pirámide se sigue construyendo y dice, y lo que recibieron, y lo que recibieron. Y aquí yo creo que todos, no solamente los papás, tendríamos que preguntarnos si lo que recibe la gente que está a nuestro alrededor es compatible con lo que nosotros pensamos o buscamos que ellos aprendan. Porque a lo mejor quisiésemos que los nuestros aprendiesen a servir, pero ellos no reciben mi servicio. Quisiéramos que los nuestros aprendieran a comprometerse, pero ellos no reciben mi compromiso, porque siempre hay cosas más importantes para mí que hacer que estar con ellos. Quisiéramos que los nuestros aprendieran a lo mejor a perdonar, pero ellos no reciben mi perdón, porque en mi corazón y en mi mente yo tengo una larga lista de taches que les he venido poniendo a cada uno de ellos con respecto a todas sus faltas y a todas las circunstancias en las que se han quedado cortos. Pablo dice, lo que aprendisteis y lo que recibisteis. Y por si fuera poco, la lista se complica otro poquito más con el tercer elemento de esta manzana. ¿Lo ven? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis. Y oísteis. ¿Qué es lo que los otros oyen de mí? No cuando estoy en mi rol de educador, porque evidentemente lo que oyen de mí cuando estoy en mi rol de educador, pues van a ser las palabras más escogidas, más seleccionadas, los ejemplos más impactantes, las ilustraciones más cuidadas. Pero ¿qué es lo que los otros oyen de mí cuando creo que no estoy en este rol de formador? En otras palabras, ¿qué es lo que los otros oyen de mí cuando alguien se me cierra en el periférico? ¿Qué es lo que los otros oyen de mí cuando estoy hablando a un centro de atención telefónica para presentar mi queja por un cargo que no reconozco en mi tarjeta de crédito? O cuando estoy tratando de reportar que el teléfono no funciona. O cuando estoy tratando de decirle a un vendedor insistente que no me interesa el producto que está promoviendo. ¿Qué es lo que los otros oyen de mí? Porque si queremos hablar de cómo es que nosotros impactamos a los demás en este proceso de formación, tendríamos que preguntarnos, en este tercer elemento, en esta tercera parte de nuestra manzana, si lo que los otros oyen se compagina con lo que queremos que aprendan. Si lo que nosotros oyen es equivalente a lo que queremos que los otros reciban. Y creo que la palabra de Dios tiene un ejemplo muy gráfico, precisamente que ocurrió en la vida del apóstol Pablo. En este lugar, la iglesia de Filipos, o la colonia de los filipenses,
cuando allá en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo llegó por primera vez a esa ciudad y estableció lo que después se convertiría con la iglesia de los filipenses. Les refresco un poquito su memoria. ¿Se acuerdan que llega el apóstol Pablo acompañado de Silas a la ciudad de Filipos, una ciudad muy importante en la región en la provincia de Macedonia, una provincia romana? Y el apóstol Pablo empieza a predicar. Primero hay una mujer de nombre Lidia, que es la primera en escuchar el evangelio, la primera en convertirse en lo que hoy conoceríamos como la Europa continental. Y después el apóstol Pablo, en la estancia que tiene allí en esta ciudad, saca un demonio de una muchachita que resulta que les daba gran ganancia a las personas que la administraban con su poder de adivinación que tenía. Y como resultado, pues obviamente no solamente los administradores de esta muchachita, sino toda la ciudad de Filipos lo acusa frente a las autoridades romanas. Los acusan a él y a Silas de ser alborotadores que están enseñando costumbres que van en contra de la ley romana, y Pablo y Silas acaban en la cárcel. Hechos capítulo 16, un pasaje muy conocido. Dice Hechos capítulo 16, el versículo número 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Acuérdense, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis. Y quiero que se pongan en un momentito en las sandalias de este carcelero. ¿Qué cosas podría oír el carcelero de las gentes con las que convivía? Ya se las pueden imaginar, ¿no? O sea, ¿qué cosas se pueden oír al interior de una cárcel? Diríamos a lo mejor el equivalente al interior de una cárcel de máxima seguridad de las que tenemos en nuestro país, con el peor tipo de personajes ahí detenidos. Pero a la medianoche, verso 25, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Se dan cuenta de lo que oyó este carcelero? No oyó injurias, no oyó maldiciones, no oyó imprecaciones, no oyó quizás lo que típicamente se puede escuchar en un ambiente así, hablando de la injusticia que se ha cometido en su contra y de la venganza que se van a cobrar cuando salgan. Lo que oyó fue una oración, verso 25, himnos de alabanza a Dios y finalmente palabras de misericordia. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Bueno, si van hilando la historia, se darán cuenta y recordarán que como resultado de este testimonio, el carcelero y toda su casa no solamente recibieron a Pablo y a Silas en su hogar, les lavaron y les curaron las heridas, sino que se convirtieron y fueron bautizados y acabaron siendo parte de la iglesia a la que años después el apóstol Pablo les escribiría esta carta que estamos leyendo. Así es de que lo que los demás oyen, no en los momentos escogidos por nosotros, no en los momentos en los que tenemos todo bajo control y obrando a nuestro favor,
sino lo que los demás oyen en los momentos en donde las cosas van mal, en donde el negocio va a pique, en donde he perdido el empleo, en donde no me pagaron lo que me iban a pagar, en donde no conseguí la promoción que iba a conseguir, en donde la persona de atrás me chocó el coche en un enfrenón. Lo que las demás personas oyen en esos momentos es lo que empieza a formar parte de este cuadrante número 3 que tiene que ver con lo que decimos en Filipenses 4:19, lo que oísteis. Qué impresionante que el apóstol Pablo podía decir no solamente lo que aprendiste, sino lo que recibiste y lo que oísteis de mí. Vean cómo termina de completar el panorama en este versículo 9. Y lo que visteis en mí, y lo que visteis en mí. Poco antes de escribir esta carta, el apóstol Pablo está regresando en lo que sería pues su última travesía, su última trayectoria a la ciudad de Jerusalén, en donde habría de ser después apresado y llevado para su cautiverio final en Roma. Y en Hechos capítulo 20 hay un pasaje que a mí siempre me ha parecido un pasaje muy conmovedor, cuando dice que el apóstol Pablo en el versículo 17 manda llamar desde Mileto y hasta Éfeso a todos los ancianos de la iglesia, es decir, a todos los líderes de las iglesias que él previamente había ministrado y que había fundado. Y vean lo que dice el versículo 18 y 19 de Hechos 20. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Vosotros sabéis cómo me he comportado. No les tengo que decir nada, ustedes me han visto. Ustedes han visto lo que yo he sido, cómo he vivido, cómo he actuado. Y otra vez, no solamente cuando estoy en la palestra, no solamente cuando estoy en el escenario, no solamente cuando estoy muy bien prendidito de traje y corbata y muy bien acicalado, ustedes me han visto cómo me he comportado a las 6:30 de la mañana, cuando me despierto a lo mejor después de una noche que no dormí muy bien. Ustedes me han visto cómo me he comportado cuando ya se nos hizo tarde y tenemos que salir corriendo para llegar a tiempo a los compromisos. Ustedes han visto. Y si juntamos estos 4 elementos, nos damos cuenta, yo diría que por lo menos de 2 cosas. Primero, del impacto que toda nuestra persona hace a nuestro alrededor. No solamente con lo que se dice, o lo que se hace, o lo que se da, sino con todas y cada uno de estos elementos. Y segunda cosa que yo creo que nos damos cuenta es que no solamente toda nuestra persona impacta, sino que también toda nuestra persona impacta permanente y constantemente. A lo mejor puede haber un momento en donde yo dejo de enseñar formalmente, verbalmente, didácticamente, pero no hay un solo momento en donde yo deje de enseñar con lo que hablo, con lo que ustedes ven y con lo que ustedes reciben. Un solo momento. Como no hay un solo momento en la vida de ninguno de ustedes, papás o mamás o tías, abuelas, abuelos. Un solo momento. Y Pablo dice, para finalizar en este versículo, que el propósito de la formación no es otro, sino el que ustedes hagan aquello que han recibido, que han aprendido, que han visto y que han oído. Porque el propósito de la formación, y al final de cuentas el propósito de mi ministerio como papá o como mamá
o simple y sencillamente como hijo o hija de Dios, el propósito es que ustedes hagan, que ustedes se comporten de una manera diferente, dice el apóstol Pablo. Algo que quisiera, para ir concluyendo, traer a su memoria es el mensaje y el ejemplo tan gráfico de estos 4 elementos que hemos visto en Filipenses y del propósito, esto haced, que hemos leído también aquí en Filipenses 4:9, y quisiera yo referirlo al ejemplo del mismo Señor Jesucristo en el aposento alto la noche que fue entregado. Juan capítulo 13. A partir del versículo número 4, ustedes recordarán la historia de cómo dice el Evangelio según San Juan, que el Señor Jesucristo, sin mayores preámbulos, dice que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. No les hizo ninguna introducción, no les contó ningún chiste para romper el hielo, no los puso en antecedentes, simple y sencillamente empezó a hacer algo que dejó sorprendidos a los 12 que estaban allí. ¿Cómo era que el Señor, el Maestro, estaba asumiendo el rol más bajo en la categoría de siervos, como para lavarles los pies? Lo vieron. Después lo escucharon. Cuando se acercó a Pedro y Pedro le dijo, ¿tú me lavas los pies? No me lavarás los pies jamás. Bueno, le dijo el Señor Jesucristo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El Señor le contestó, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Lo vieron, lo oyeron, recibieron el agua en sus pies, recibieron el secado de la toalla, vean los elementos. Y al final, a lo mejor un poco contrapedagógicamente para la mentalidad de algunos, al final, vean lo que el Señor Jesucristo les dice en el versículo número 12 de Juan 13. Después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Escuchen lo que dice el 17 para terminar. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y nota una cosa para terminar. Filipenses 4:9. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Si juntamos 3 versículos muy conocidos que hablan de la paz, nos vamos a dar cuenta que la paz con Dios, según Romanos capítulo 5 y versículo 1, es el resultado de nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cristo hizo la obra para que nosotros pudiésemos ser justificados y gozáramos de la paz con Dios.
Hemos pasado de estar enemistados con Dios a tener paz con Él. Hemos pasado de vivir en un reino de tinieblas a vivir ahora en el reino de su luz admirable. Hemos pasado de ser hijos de vuestro padre el diablo a ser hijos de Dios. Ese es el resultado de la justificación. Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 7, aquí donde estamos, dice que desde el verso... Dice desde el versículo número 6, que tenemos la paz de Dios, guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos. Si en lugar de afanarnos, llevamos todas nuestras peticiones con oración y ruego delante de su trono de gracia. No es la paz con Dios, es la justificación que tenemos por la fe en el Señor Jesucristo. Hay personas aquí que a lo mejor tienen la paz con Dios porque han sido salvas, porque han sido perdonadas, porque han sido reconciliadas, porque han sido justificadas, pero que a lo mejor no tienen la paz de Dios en sus corazones. Y no tienen la paz de Dios en sus corazones porque, según Filipenses 4:6, han preferido afanarse y preocuparse en lugar de llevar todas sus peticiones con oración, ruego y acción de gracias delante del trono celestial. Entonces yo puedo estar en paz con Dios, soy su hijo, soy su hija, pero absurdamente no tener la paz de Dios. Como que no checa, pero algunos hemos optado por ese camino. Sabemos que hemos sido justificados por los méritos del Señor Jesucristo, pero nuestra vida, día a día, no es una vida que refleje lo que dice el versículo 7 de Filipenses 4. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es un versículo totalmente ajeno a lo que fue mi experiencia. La paz de Dios, pues no guarda ni mi corazón ni mi pensamiento. A pesar de que yo sé que tengo paz con Dios. Es un absurdo, pero es un absurdo que a lo mejor algunos estamos viviendo hoy en nuestra vida como creyentes. Pero el tercer versículo es ese que estamos leyendo. Dice que si yo lo que he aprendido, lo que he recibido, lo que he oído, lo que he visto, eso es lo que hago, el Dios de paz estará conmigo. Y está hablando de comunión, hermanos. Y está hablando de una comunión con el Dios de paz, que yo sé que me ha sellado a través de la salvación en Cristo Jesús por el Espíritu Santo, pero aquí estamos hablando de lo que es estar en comunión con el Dios de paz. Quiero que notes que la comunión con el Dios de paz tiene que ver con obedecer lo que Él me ha enseñado, lo que Él me ha dado, lo que yo he visto y lo que yo he oído. Esto hacer, el Dios de paz estará con nosotros. Como ven, creo que Filipenses 4:9 es un versículo que trasciende en mucho el rol del papá. Es un versículo que tiene que ver con todos aquí sin excepción, con nuestra responsabilidad como formadores de otros, con nuestra responsabilidad como educadores de otros, con una mirada hacia la eternidad. No para que termine un ciclo escolar con éxito, no para que concluya una carrera universitaria con reconocimientos, no para que consiga un buen trabajo en su vida laboral, sino con el propósito de que puedan hacer las cosas que honran al Señor y de esa manera experimentar la comunión con el Dios de paz. Ese es el propósito que tenía el apóstol Pablo con respecto a los filipenses. Yo estoy seguro que es el propósito de lo que tenemos aquí.
platicarle, este versículo también te resulta totalmente ajeno a tu experiencia. Y los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses, a lo mejor han sido meses de tribulación. Estás, como dice el versículo allá en Isaías, estás como el mar que no tiene descanso, que está con las olas del mar de un lado para el otro. Estás con una efervescencia interior que no te deja descansar. Esto de que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón y tus pensamientos, te resulta como un cuento chino, como algo totalmente extraño a tu propia experiencia. Pues yo te invito a que regreses a estos dos versículos. El versículo de Romanos dice que tenemos paz con Dios a través de la fe. Y hemos hablado de cómo, si somos salvos, el Señor promete guardarnos en la palma de su mano y nos hace la promesa de que nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano y de su mano. Pero para experimentar esa paz de Dios, esto que pasa todo entendimiento, para experimentar al Dios de paz morando en nuestro corazón, ahí sí tenemos que hacer cosas tuyas. No para nuestra salvación, pero sí para experimentar la plenitud a la que estamos llamados. Tiene que ver con nuestra obediencia, tiene que ver con nuestra dependencia, tiene que ver con nuestra confianza para depositar en el Señor, porque ya hemos visto que no somos capaces en nuestras manos de sostener ni de resolver. Ojalá que estos dos versículos puedan ser versículos que alienten